Ahora vamos a ver dos pestañas importantes también que son relacionadas con alquileres. Tenemos dos pestañas. Una es alquiler de vehículos y otra es alquileres. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos pestañas? Alquiler de vehículos, como su nombre indica, sirve para empresas, talleres que se dediquen a alquilar vehículos exclusivamente o a talleres que también alquilan vehículos, ¿verdad? Sin embargo, la pestaña de alquileres sirve para alquilar elementos, sobre todo por horas, más que pensando en días, como se suele hacer con los vehículos. Tenemos clientes que, por ejemplo, alquilan herramientas industriales, por ejemplo. Tenemos clientes que alquilan motos de agua también. Este tipo de cosas que se alquilan por horas, como digo. Entonces vamos a explicar un poquito, muy por encima, cómo funciona cada una de las pestañas. En el tema de alquiler de vehículos tenemos tres botones. Vehículos en alquiler, es decir, los vehículos que yo tengo para ofrecer a mis clientes. Configuración, es decir, las tarifas por día, por semana, etcétera, y la gestión de alquileres. La gestión de alquileres es donde yo tendría que entrar para hacer el contrato de alquiler una vez que el cliente va a hacer o bien la reserva o bien recoger el vehículo o devolverlo. Vamos a ver un poquito por encima cada uno. Los vehículos de alquiler sería una ficha. Aquí estamos viendo lo que podría ser una ficha de alquiler. Hay una cabecera con todos los datos del vehículo y la tarifa que tiene activa en ese momento, por un día, por 2 días, así sucesivamente, por una semana, por un mes, incluso por hora. Así podemos configurar el precio del vehículo que voy a alquilar. Aquí abajo podemos tener varias pestañas donde tenemos, por ejemplo, una serie de datos que no aparecen en la cabecera, simplemente por una cuestión de espacio, los siniestros que ha tenido ese vehículo, los gastos que nos ha ocasionado ese vehículo y, esta es la pestaña quizás más importante, todos los alquileres que ha tenido este vehículo. Es decir, veo un poco como el historial de un vehículo en concreto. Esto sería el botón de vehículos en alquiler. En la configuración yo doy de alta para cada uno de los vehículos que yo tengo los datos de precio, de tarifa, en función del número de días, por semana, por mes. Incluso si entro aquí en conceptos, puedo ver conceptos que pueden ser o por día o fijo. Por ejemplo, el combustible es un extra de tipo fijo, sin embargo, pues no sé, el GPS, por ejemplo, es un extra por día. Es decir, si el cliente lo va a tener 4 días, pues pagará 4 veces este concepto. Esto sería la gestión de conceptos. Como vemos, tenemos tanto la gestión completa de precios, tarifas y conceptos fijos o por día. Aquí tendríamos ahora la gestión de alquiler. Es decir, cuando nos llega un cliente, yo tengo en el tema de alquiler tres conceptos. Por un lado la reserva, por otro lado el contrato y por otro lado la entrega del vehículo, ¿verdad? En un principio yo haría la reserva, aquí elijo el cliente, lo puedo buscar, por si es un cliente que ya ha venido más veces. Aquí tenemos todos los datos del cliente, como digo. Aquí tenemos varias pestañas. Por ejemplo, si son varios conductores, podemos tener a 2 conductores, el conductor principal y el adicional. Aquí tenemos la tarifa con la que va a trabajar, el estado de recogida, tanto kilómetros como el combustible, y en la entrega de la misma manera. Luego podemos controlar incluso los vuelos, en el caso de que el cliente venga en un vuelo, el vuelo de llegada y el vuelo de salida. Y aquí tenemos los datos de tarjeta de crédito y el medio de pago a la hora de entregarnos el depósito. Aquí viene una serie de extras, como vemos, ¿verdad? Después, una vez que el cliente ha hecho la reserva, la siguiente cosa sería imprimir el contrato. Si pulsamos aquí, nos imprimiría el contrato. Ahora le he dado, pero efectivamente. Aquí podemos o bien hacerlo por PDF o bien simplemente imprimir el contrato que nosotros tuviéramos configurado. Luego tenemos imprimir entrega. Imprimir entrega es una vez que al cliente se le entrega el vehículo. Estos botones de aquí, tenemos un listado de alquileres para controlar las veces que he alquilado y tal. Aquí tenemos realizar la recogida del vehículo, es decir, cuando el cliente se lo lleva, genera un albarán. Cuando el cliente entrega el vehículo, bueno, el albarán se genera una vez que entrega el vehículo, que es cuando tenemos los datos
digamos, en la recogida del vehículo tengo los datos que empieza, digamos, el contador de tiempo, y en la recogida del vehículo es cuando nos genera un albarán que entraría dentro del flujo de datos normales. De gestión me refiero, es decir, ese albarán luego pues se facturará de la manera que sea, ¿no? Luego aquí tenemos generar factura, es decir, si quiero generar directamente la factura, puedo entrar aquí. Eso sería una manera de hacerlo. Otra manera sería ir generando albaranes y luego puedo generar un albarán, una factura de forma automática. Estos serían los tres botones dentro de alquiler de vehículos. Luego, por otro lado, tenemos la otra pestaña, que es alquileres, que como digo, son alquileres más genéricos, es decir, para tipo de maquinaria, alquileres por hora, etcétera. Tenemos de la misma manera que en vehículos, tenemos artículos en alquiler, que serían los artículos que nosotros disponemos para poder alquilar. Aquí tenemos una serie de campos relacionados con el artículo, y aquí los horarios en los que yo puedo alquilar ese artículo en este caso, ¿vale? Tanto por día de semana y mañana y tarde. Eso sería en esta pestaña. Fijaros que aquí incluso creo que es aquí minutos, unidad, precio, en el caso de que yo quiera alquilar por horas, que es lo normal, pero si quiero, es una máquina que sea más cara, por ejemplo, yo lo quiero alquilar por medias horas o por 15 minutos, pues puedo poner que la unidad son 15 minutos. Entonces yo alquilaría por cuartos de horas, ¿no? Eso también lo tiene en cuenta. Después teníamos, igual que en alquileres de vehículos, tenemos la gestión de alquileres. Aquí en esta gestión de alquileres, fijaros que es un poco diferente. Tengo también una cabecera, fecha de alta, es decir, cuando empieza, y la hora, porque esto es importante, lógicamente, y la hora prevista de finalización, tanto la prevista como la real. En el caso de que ya tenga su albarán, porque terminado, digamos, el alquiler, pues aquí me vendría su número de albarán y tal. Aquí viene el desglose. Porque esto es diferente con relación a los vehículos, porque un mismo cliente nos puede alquilar varias herramientas. Entonces, por cada herramienta que nos alquile, yo no necesito un contrato diferente, sino en un mismo contrato yo metería todos los artículos y luego se le hace un albarán completo. Esto es muy importante también. Después de la gestión de alquileres tenemos el planning de alquileres. Esto también es importante para saber lo que tengo pendiente de poder alquilar. Quiero decir, lo que tengo ya reservado o alquilado. Aquí en este caso no tengo ahora mismo ninguno. Se saldría a la hora de crear un alquiler, nos saldría un rectángulo con un color que yo puedo elegir, de forma que sé perfectamente cómo tengo cada día en base a los alquileres que tengan ya programados para ese día en concreto. Es decir, como veis, tanto la pestaña de alquileres solamente de maquinaria como alquiler de vehículos es muy completo y muy fácil de usar.